la prendo y luego vuelve y se me sale. Pero entonces les sigo contando. Nos decidimos meter de cabeza y de lleno en un proceso de selección y con el permiso de Caro, antes de presentar, bueno, primero la voy a presentar y luego voy a contarles algo que vimos nosotros en el departamento de egresados con este ejercicio que hicimos y esta nueva dinámica de taller. Entonces, bueno, les voy a presentar que la conferencista que nos acompaña el día de hoy es Carolina Vanegas. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, magíster en intervención psicosocial de la Universidad ICESI y tiene experiencia en el área de salud mental en contexto clínico y comunitario, estructuración y ejecución de programas en salud mental, procesos para la inclusión social y cuenta con experiencia con jóvenes en asesorías para el ingreso a la vida laboral. Muchas gracias, Caro, por estar aquí de nuevo acompañándonos. Nos encanta, de verdad, tenerte. Y bueno, ahora sí entrando en materia, antes de darle la palabra y el auditorio entero a Caro, les quiero contar. ¿Cuántos estamos aquí hoy presentes? A ver, voy a ver, 25. 25. Todavía estamos muy bajitos. Espero que siga subiendo porque les digo, 170 personas se inscribieron. ¿Y qué pudimos ver nosotros en esta dinámica de esta simulación de proceso de selección? Se me volvió a ir el video, no sé por qué me está pasando eso. Sí lo estoy tratando de volver a aprender. Bueno, les voy a contar. Ustedes vieron que teníamos 5 cargos, ¿no? 5 cargos que dispusimos para ustedes, para que ustedes se postularan a estos cargos y nosotros hacer como la simulación del proceso de selección, de recibir las hojas de vida, de pasarlas a la psicóloga que es Carolina y que les va a contar qué pasó con esas personas que se postularon a esos cargos. Bueno, primera cosa que les cuento. 5 cargos tuvimos disponibles para que ustedes postularan su hoja de vida y tuviera esa revisión en este proceso de selección. Y nos llegaron, en realidad nos llegaron 5 hojas de vida, no todas para los 5 cargos. Y aquí les quiero contar, lo primero que les voy a contar, esto también le pasa a las empresas, aunque no lo crean. A veces no llegan hojas de vida. Imagínense, la gente no se anima a participar, no hace el ejercicio de acomodar su hoja de vida de acuerdo al perfil que están solicitando, de hacer esa introspección y revisar, bueno, ¿qué tengo yo que puedo ofrecer a este cargo? Etcétera, etcétera. Primer punto que les quería contar. Segundo punto. Ustedes, me imagino que vieron los cargos, ¿cuál eran? Me llegó una hoja de vida que se estaba postulando a practicante administrativo. Teníamos una vacante de practicante administrativo. ¿Quién me quiere responder? No, ninguno. No había ninguno de practicante. Exactamente, no teníamos vacante de practicante y nos llegó una hoja de vida que decía que se postulaba al cargo de practicante administrativo. Esa hoja de vida no fue tenida en cuenta. Tercer punto, nos llegó una hoja de vida que no tenía asunto, o sea, no la mandó y el subject no tenía asunto. Ojo con eso, que ya desde aquí les estamos dando estos tips que una psicóloga ve, una persona encargada del proceso de selección ve. Esa hoja de vida no la tuvimos en cuenta porque no supimos a qué proceso se postuló, a qué cargo se postuló. Entonces, también quedó por fuera. Imagínense cómo se van descartando hojas de vida en un proceso de selección. Y les estoy hablando de 5, imagínense en los procesos de selección que llegan 100. Más aún, van descartando esas hojas de vida. Y a ver, lo último. Bueno, lo otro que también vi, les quería decir, y qué pena si me alargué, pero me parecía súper importante iniciar con esto, con este primer apreciación que nosotros tuvimos del proceso de selección que hicimos en esta dinámica, y es que una hoja de vida llegó y cuando la descargamos, la hoja de vida se descargaba con un nombre, o sea, el archivo adjunto de la hoja de vida no tenía el nombre de la persona, sino que decía como profile X, una cosa así. Muy importante eso también, chicos, porque así de fácil se le puede perder la hoja de vida a la psicóloga que está descargando las hojas de vida para luego verlas y guardarlas en una carpeta. Guarden su hoja de vida con su nombre completo. Hoja de vida, Claudia Jimena García, por ejemplo, dice la mía. Y listo. El auditorio es todo tuyo, Caro. Quería contarles esas cosas que vimos desde el área de egresados que me parecen súper importantes en un proceso de selección.
Muchas gracias por Supremamente, estar aquí. gracias Claudia, gracias a todos. Bueno, muchachos, pues muy buenas tardes. Yo por acá en este frío de la universidad que nos tiene en el aire a full. Entonces, pues primero, muy buenas tardes para todas, todos. Y Claudia, mil gracias por, ay no, tantas cosas que dijiste, especialmente por el tema, bueno, creo que esta introducción a esta actividad que tenemos el día de hoy programada es un espacio de taller, muchachos. La idea es que, pues como espacio de taller, podamos participar, ¿sí? Que tengamos mucha regulación, les sugiero como que tengamos mucha regulación en términos de, si quiero decir algo, saber prender y saber apagar el micrófono para que de pronto no vayamos allí como a interrumpir a los otros compañeros. Pero sí quiero invitarlos e invitarlas a que el día de hoy pues podamos hacer muy participativo este espacio de taller porque pues cuando no lo pensábamos, así como dijo Claudia, en el momento en que empezamos a pensarnos esta serie de espacios de Ubícate para este semestre, pues definitivamente como que nos dijimos, no, queremos que sea más un espacio de aprendizaje activo, donde espero que cada uno y cada una tenga su hoja de vida allí a la mano porque no hay mejor manera de aprender que haciendo las cosas, ¿sí? Nosotros acá, desde el apoyo que damos del Departamento de Desarrollo Humano, bueno, primero me presento, mi nombre es Carolina Vanegas, ya Claudia lo dijo, actualmente soy psicóloga del Departamento de Desarrollo Humano y pues en toda esta experiencia hemos venido haciendo también un proceso de asesorías aquí en la universidad con relación a la asesoría del desarrollo de hoja de vida. Hacemos una revisión exhaustiva de esa hoja de vida y principalmente vamos a hacer esa revisión. Yo hoy me quise pensar este taller, este espacio de taller, como si todos ustedes, las 170 personas que se inscribieron para el día de hoy, que habemos 31 en este momento, eh, hubiesen pedido ese espacio de consulta, de asesoría de hoja de vida. Y eso implica, muchachos, que cojan ese papel de hoja de vida, abran ese formato que tienen allí, porque como lo dice Claudia, cuando nos pensamos esta actividad, se crearon esos 5 cargos, ¿cierto? 5 cargos que creo que fue una especificación. Claudia, ¿quién hizo los cargos? Una especificación, pero a full. Yo creo que quien montó los cargos, no, se pensó pues el más alto estándar, ¿cierto? Y está bien porque nos pone Sí. el reto bien arriba, pero también cuando me pensé este espacio de taller y al ver los cargos, me dije a mí misma, hey, revisando las 3 hojas de vida de las que nos habla Claudia, que participaron en esta serie de juego, digámoslo así, definitivamente nos plantea que debemos, las 170 personas que se inscribieron a este taller, revisar nuestra hoja de vida porque hoy vamos a poner en juego ese ojo de reclutador, de seleccionador, a veces es el psicólogo, psicóloga de esa primera fase que selecciona hojas de vida y que está esperando a través del documento que nosotros enviamos hacerse una idea de quién es cada uno de nosotros a través de ese papel, ¿sí? Y cuando recibo estos documentos, pues a mí me salió un gran interrogante, no porque las personas que lo hayan enviado esté mal su hoja de vida, sino porque creo que hay muchos elementos por mejorar, hay muchos elementos por trabajarle y creo que estas 3 hojas de vida son muestra de que todos tenemos que hacer este proceso. Entonces, el taller vamos a ir haciéndolo paso a paso. Yo aquí puedo compartir, ¿cierto, Claudia? Sí, ya lo comparto. Sí, Caro. Sí, dale. Listo. Aquí Ok. están viendo, ¿cierto? Estamos viendo, Bueno, ya, ahí. Ahí sí se bueno. ve. Ustedes hoy se van a dar cuenta, esperen que ya, ahí. Ustedes hoy se van a dar cuenta, vamos a hacer un análisis aquí todos y todas de
las 3 hojas de vida. En parte, a mí me gusta, compañeros, que haya resultado 3 hojas de vida, porque creo que nos permiten hacer como un muestreo, ¿cierto? Un muestreo de qué está pasando con este tema de desarrollar las hojas de vida. Es un tema que es muy puntual, es supremamente puntual, y muchos de los que vienen al espacio aquí de consulta para la asesoría, muchas veces me dicen, ay, Caro, ahora entiendo, cuando decían, es que tienes que pensar en esto, tienes que pensar en aquello, y es un hacer la hoja de vida, trabajar la hoja de vida, definitivamente es un acto muy personal, es un acto prácticamente de revisión personal, no solo en términos de qué he hecho en mi vida laboral, ¿sí? Sino que también nos lleva a pensarnos el resto de los espacios de nuestra vida a través de los cuales nos podemos pensar esas diversas habilidades y competencias de las cuales en las hojas de vida y en los espacios, por ejemplo, como esas ofertas laborales, como estas que hicieron de un estándar súper alto, ¿cierto? De pronto allí también, no sé si esa haya sido una de las razones por las que de pronto muchos sintieron miedo como de apostarle a esos perfiles. De pronto no se sentían allí como en capacidad de mandar la hoja de vida. Igual, esto es un juego y la idea es que jugando pues vamos aprendiendo también. Entonces, en ese orden de idea, ¿qué quiere ver el reclutador cuando recibe tu hoja de vida? Yo voy a ir haciendo una presentación porque lo que hice fue coger las 3 hojas de vida que nos enviaron y las volví como en pedacitos. Prácticamente lo que hace el ojo de un reclutador, ¿sí? Inicialmente, muchachos, si ustedes se han conectado con los otros espacios de Ubícate, si no lo han hecho, voy a recordar algo aquí que es supremamente importante, y es que cuando hay un reclutador que recibe una hoja de vida, hagan de cuenta que es como iniciar el reloj, activar el tiempo, ¿sí? Activamos un tiempo que empieza a correr porque sabemos que todo proceso de selección está marcado por unos tiempos muy específicos. Todos estamos claros en eso, ¿cierto? Que un proceso de selección no es de larga duración, esperamos que no, que, bueno, en la medida de también como de los cargos que se están buscando y para los cuales estamos atendiendo, de pronto esos tiempos pueden ser un poco más largos, un poco más cortos, y que en esa medida, pues, cuando nos pensamos esa hoja de vida, ese papel que ustedes han trabajado allí todo el tiempo para hablar de sí mismos y que les den la oportunidad laboral, pues definitivamente es como que pensarme qué tengo que decir, qué tengo que escribir, cómo lo tengo que plantear en un papel para que yo me haga llamativo en el otro, para que el otro con su ojo de reclutador diga, ok, esta hoja de vida me gusta. Entonces, vamos a empezar. Quiero que hoy puntualicemos que los objetivos de este espacio de taller son 3 principalmente, y es que podamos entre todos, uno, identificar pautas para la realización de esa hoja de vida, es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso a paso? Porque aquí llegan muchos egresados, muchos estudiantes que están haciendo su hoja de vida para práctica profesional. Que me dicen, Carolina, no, o sea, lo he intentado de todas las maneras, pero la verdad no sé qué hacer. Y a veces se les vuelve un enredo la hoja de vida, y entonces nos pasa esto que está diciendo Claudia, y es que puede que yo estoy viendo la posibilidad de participar en un cargo y no la envío, o cuando la envío, la hoja de vida que estoy enviando no tiene las especificaciones que debe tener, por tanto pierdo oportunidades o la mando mal. Entonces, creo que eso hay que tener muy puntual esos detalles. Puntualizar información clave en hoja de vida. Muchachos, todas las hojas de vida deben tener elementos claves, que cuando alguien las mire, alguien que no nos conoce, que no nos ha visto nunca en su vida, que no sabe absolutamente nada de nuestra vida, pues al ver la hoja se interese, llamemos la atención de esa persona, seamos como un foco así de luz
cuando ven esa hoja y dicen, esta persona la quiero tener en mi empresa o esta persona está dentro de las posibilidades, llamémoslos o llamémosla para que podamos hacer algo aquí al respecto. Y lo otro es la pauta de elaboración. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo punto a punto durante este espacio. ¿Qué es el elemento clave? Los elementos claves que nuestra hoja de vida, al final, cuando terminemos, muchachos, uno es reconocer las competencias. ¿Cuáles son nuestras competencias? Ese es el primer o la primera acción que ustedes, antes de sentarse a plasmar su hoja de vida por escrito, ¿sí? Con todas las claves que yo hoy vamos a compartir con ustedes, antes de sentarnos a hacer eso, es pensar, ok, ¿cuáles son mis competencias? Entonces, para iniciar, yo les pido que se busque cada uno y cada una hojita en blanco, muchachos. Una hoja en blanco en este momento. Alguien que me pueda ir diciendo allí, escriban en el chat, la tengo, ¿sí? Todos tienen 10 segundos para buscarla. Estamos hoy que podamos encontrar esa hoja de papel. Y les voy a dar una herramienta que utilizamos mucho. Bueno, yo la utilizo mucho no solo en espacios en términos de asesoría laboral, la he utilizado mucho en términos de asesoría laboral, la he utilizado mucho en el espacio clínico, la utilizo mucho en el espacio de trabajo con comunidad, en fin. Pero creo que aquí nos puede servir un resto para conseguir este primer elemento clave previo a ustedes sentarse a elaborar, perdón, el documento escrito de su hoja de vida. Entonces, las competencias. ¿Tenemos alguien que me diga si ya la tenemos, no la tenemos? ¿Cómo estamos ahí? Por ahí escribió una sola persona solamente que dice que ya la Ok. tiene. Bueno, ya comenzaron a escribir. Ya. Sí, ahí estoy viendo. Sí. Listo. En esa hoja, lo primero que vamos a hacer es, me van a dibujar un árbol. Sencillo, no se vayan a poner a hacer ahora el árbol más gigante. Bueno, pues sí, ustedes después lo terminan de elaborar en casa, pero lo primero que van a hacer es dibujar un árbol que abarque, debe tener raíces, debe tener tronco y debe tener todo su espacio arbóreo. ¿Listo? ¿Doy cuánto? ¿Un minuto, Clau? Un minuto, un minuto. Menos, Caro. ¿Mucho? 50 segundos. Lo mismo. No, sí, un minuto yo creo que está bien. Un minuto, porque el árbol no quede tan chueco. Ese árbol tiene que quedar bonito. El árbol son ustedes. Entonces, vamos a tener allí muy presentes. Contémosle el minuto. ¿Alguien que me diga ya? ¿Ya? Listo, Rocío Bolaños. Rocío Bolaños nos dijo ya. Vamos a irnos con Rocío. Listo, Valeria, ya. Muchachos, muchachas, en las raíces, vamos a plantear, ustedes después, ahorita cuando terminemos este espacio de taller, ustedes se van a sentar, yo les voy a dar las pautas de lo que van a construir en ese árbol. Les voy a dar las pautas, pero ustedes, porque este árbol, así como nosotros en la vida, todo nos toma tiempo, todo requiere un proceso, todo requiere una identificación, ¿cierto? Que hagamos un análisis. La hoja de vida es un espacio de análisis de quién somos. Y la herramienta que ustedes hoy se van a llevar en términos de ese árbol es que puedan a partir de ese árbol identificar reconocer cuáles son sus competencias. Esas competencias desde el enfoque laboral que les van a servir para hablar de sí mismos, no solo en la hoja de vida, sino en una futura entrevista. Hoy yo no voy a tocar entrevista porque creo que ese es el próximo tema. De una vez les boto el datico ahí. Ese es el próximo tema. Y la idea es que cuando nosotros mandamos nuestra hoja de vida,
nosotros debemos estar seguros y seguras de que lo que allí está escrito tiene una relación directa con lo que yo voy a hablar de mí en una entrevista. Entonces, si ustedes no tienen claro, no reconocen cuáles son esas competencias y esas competencias implican los diferentes puntos que les voy a dar, pues definitivamente vamos a estar muy perdidos en una entrevista. ¿Listo? Y ahí vamos como acortando posibilidades o oportunidades más bien. Entonces, en las raíces, ¿ustedes qué van a ubicar en las raíces de ese árbol hermoso y precioso que tienen ahí enfrente que realizar? En las raíces me van a ubicar los valores personales. ¿Cuáles son sus valores personales? ¿Listo? Me van a ubicar elementos claves de rasgos de su personalidad. ¿Qué le caracteriza a usted en su personalidad respecto al resto del mundo? ¿Sí? ¿Qué ese rasgo que usted dice en cualquier espacio de la vida cotidiana donde yo esté, en mi casa, en el trabajo, con mi pareja, con mis compañeros de la universidad, con mis compañeros del trabajo actual en el que estoy? Esta vaina siempre sale, siempre sucede lo mismo. Entonces, rasgos de su personalidad, ¿listo? Y también en esas raíces vamos a ubicar las motivaciones personales. 3 elementos claves para empezar a identificar esa raíz, eso que somos nosotros. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Listo. Hola, Hola, eh, sí, todo lo que Jessie. dijiste solamente van las Ajá. raíces, ¿cierto? Sí, solo van en las raíces. Todo eso solo lo vas a identificar en la raíz. ¿Listo? Bueno, Ok, es que se me dime, entrecortó un poco, solo escuché motivaciones personales. rasgos de personalidad y valores. 3 elementos. Ok, ok, Valores, gracias. rasgos de personalidad y motivaciones. Perfecto. En el tronco, ¿qué vamos a situar en el tronco? El tronco hace parte de nuestra autoimagen. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me percibo yo? Esa percepción vamos a tratar de escribirla de manera integral, compañeros, de manera integral. ¿Sí? Es decir, que me gusta, que no me gusta, eh, eh, haciendo de pronto un pequeño análisis sobre cómo te va en la vida social, cómo te va en la vida laboral, si la has tenido, si no la has tenido, pues no lo podemos plantear desde allí, haciendo un análisis respecto a elementos que constituyen eso que a ti te caracteriza en la vida, de manera general, ¿sí? General e integral. ¿Ahí hay preguntas? Yo creo que ahí en esa autoimagen van a salir muchos elementos, muchos elementos. Cuando ustedes se sienten a escribir ese árbol, háganlo pensando, compañeros, en sí mismos. Traten de obviar de pronto el comentario del familiar, de la pareja, es que yo te veo así. No, tratemos de obviar eso y de sentarnos como un ejercicio de conciencia plena, ¿sí? Sobre qué identifico de mí. Porque ahí es donde empezamos, cuando nos empezamos a pensar a nosotros mismos con estas características, podemos facilitar darnos cuenta de ciertos elementos. ¿Alguien iba a hablar por allí? Escuchen, ¿no? Carito, aquí dicen Contar. que cuántos rasgos y en cuánto tiempo hacen la actividad, cuántos rasgos ponen y en cuánto tiempo lo van a poner. Yo les sugiero que le dediquen, puede ser después de este espacio de taller que tenemos, le dediquen, yo creo que unas 2 horas a elaborar. Yo me tomo normalmente 2 horas cuando es un espacio de taller puntual para construir esto, nos podemos tomar 2 horas, ¿sí?
¿Por qué? Porque es un elemento de empezar a revisarnos a nosotros. Entonces, a veces tendemos como de manera muy ligera a escribir las cosas. No, miremos si realmente, por ejemplo, me ha pasado, muchos se llaman a sí mismos, bueno, pero es que no hemos llegado allá. Muchos dicen, ya vamos para las hojas y les pongo, pero en las hojas, por ejemplo, vamos a hablar de las competencias, lo que se ve, lo que se pone a andar fuera. Entonces, muchas veces dicen, no, yo soy líder, pero cuando miramos en ocasiones rasgos de personalidad, la persona ha identificado o ha dejado de identificar que tiene una seria dificultad con, por ejemplo, comunicarse asertivamente con las personas. Entonces, a veces se contraría, ¿sí? Porque hacemos como que no tiene relación el árbol en sus diferentes partes. Entonces, yo sí les sugiero que ese árbol se tomen el tiempo, ustedes solitos en su espacio, donde nadie los interrumpa, donde puedan construir y visualizar con esta herramienta qué dice ese árbol respecto a las competencias. Pero entonces, volviendo al tronco que íbamos en la autoimagen, vamos para el arbóreo del árbol, ¿sí? La parte arbórea, donde están las hojas, de pronto como las ramas. Y en las ramas de ese árbol, las ramas que sostienen todas las hojitas y los frutos, en esas ramas vamos a relacionar los conocimientos que tenemos. Y cuando hablamos de los conocimientos, son los conocimientos en términos, aquí estamos hablando todos de profesión, ¿cierto? Ya sea el el posgrado, lo tecnológico, la técnica. Situar qué conocimientos usted al día de hoy ha alcanzado respecto a esa profesión que tiene. ¿Listo? Entonces, allí vamos a situar en las ramas los conocimientos y vamos a situar un elemento también que pueden ser las habilidades. ¿Quién me quiere decir qué son las habilidades? Está dotado de habilidades. ¿Alguien abrió el Mercy? Mercy, abriste el... Contame, ¿para ti qué es habilidad? Hola, Carolina. Bueno, Hola. yo abrí el micrófono porque tenía una inquietud, pero pues para mí las habilidades son las que uno adquiere como destrezas. Entonces, por ejemplo, decir aprender a manejar el Office muy bien, que no es tan Ok. reglamentario como lo académico, que es los conocimientos y que pues toca sustentarlos con diplomas y todas esas cosas. Ajá. Ok. Y entonces mi inquietud era pues con base en eso. Cuando tú dices los conocimientos frente a la carrera, al igual uno recibe un título y pues por eso lo certifican. Pero a veces usted tiene el título en cierta carrera, pero termina desempeñando otras actividades y sus conocimientos terminan siendo como más en esa área. Entonces, ¿qué se coloca allí? Se va a colocar, gracias por esa pregunta, Mercy. Bueno, primero, la habilidad tiene que ver más con la capacidad que logramos para realizar ciertas acciones o ciertas tareas en específico, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hay personas que logran construir habilidades, por ejemplo, a nivel social. Vamos a coger habilidades sociales. Una habilidad social muy característica y muy cotidiana que surge en las hojas de vida son trabajo en equipo. Esa normalmente es la que siempre ponemos allí, ¿cierto? La que decimos, no, yo sé trabajar en equipos. Entonces, esa habilidad requiere que tú en el día a día, en la cotidianidad, en las diferentes acciones que desarrollas, has ido construyendo la capacidad de conectarte con el otro, de aprender a escuchar, de aprender a mediar o empatizar un poco con lo que sucede en una colectividad, a veces que se presentan situaciones donde vamos hacia diferentes lados, pero logramos conciliar. Es decir, todo lo que implica el trabajo en equipo, ¿cierto? Pero eso es más una habilidad, no tanto como competencia. Sabemos hacer algo, sé cómo funcionar en un equipo de trabajo.
Pero respecto a lo que tú me preguntas, Mercy, efectivamente sí. Por eso la hoja de vida no puede ser un documento que aplica, que la hoja de vida que tú realizas aplica para las 5 compañeras con quien estudiaste. ¿Qué estudiaste, Mercy? Economía. Bueno, no aplica, tu hoja de vida no aplica de la misma manera, no va a ser igual a la que tienen las 5 compañeras, me lo estoy imaginando, 5 compañeras con las cuales estudiaste, te pasaste toda la carrera, vieron las mismas materias, pasaron con los mismos profesores, pero definitivamente ahí es donde viene el tema de la hoja de vida. Hoy en día, ¿cómo la mira un reclutador? Y es que la hoja de vida es un elemento, es un documento que habla de la experiencia particular del desarrollo laboral de cada persona. ¿Sí? Y el hecho de que tú hayas estudiado economía no te exime de que puedas tener otros conocimientos que no tengan que ver exclusivamente con la profesión que tienes. ¿Mm? Luego, si tú identificas, por ejemplo, haciendo este árbol, en esos conocimientos, que hay unos conocimientos que son claves para ti, que no tienen que ver con tu carrera, pero que has visto que eso puede favorecer el desarrollo de tu profesión, es válido ponerlo, es válido situarlo. Hay que saber es qué enfoque le vas a dar, dependiendo de la hoja de vida que estás haciendo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. Porque muchas veces creemos que como que, no, yo soy economista, no puedo poner esto. Claro que lo puedes poner. Si es importante para ti, si le dedicaste tiempo, si hace parte por ejemplo, las motivaciones que tienes, pues puede suceder. ¿No? Ha pasado aquí, yo te pongo un ejemplo de esto que me estás nombrando. Por ejemplo, chicos que van para práctica, salieron de práctica profesional, pero sienten que la práctica pues como que no le dio muchos elementos, muchos, no en términos de su profesión, pero por ejemplo cuando miramos su vida laboral, pues vemos que ha tenido ciertos campos laborales que no tienen que ver con su carrera, pero que le alimentan o que le han logrado favorecer habilidades y competencias que son claves para el ejercicio de su profesión. Entonces es válido nombrarlas y es válido, el tema es enfócalas. Enfócalas hacia donde tú estás apuntando en ese trabajo. ¿Sí? Entonces ahí empezamos. Bueno, ahí vamos. Raíces, vamos en las ramas, conocimientos y habilidades. Tenemos esos dos. Y en el arbóreo van a dedicar a escribir las competencias. Lo que se ve, la competencia es un elemento mucho más elaborado. Es un elemento que requiere no solo, mira, requiere conocimientos, requiere experiencia y requiere habilidades. Para que esas 3 cosas estén, tú puedes hablar de competencias y todos la tenemos, todos y todas las tenemos. El tema es darnos cuenta. Aquí, ¿qué les sugiero? Chicos, chicas, compañeros, compañeras, es hagan una revisión exhaustiva de las diferentes competencias que se viven en el campo laboral. Métanse a internet y hagan un vaciamiento de esas competencias. A ver, no pongan por poner allí. No. Miremos es con cuál me identifico yo. Con esta lectura del árbol, ¿sí? Con cuáles realmente se visualiza cuando el otro está conmigo en un trabajo. Yo he puesto a andar eso. Revisar si eso hace parte de las diferentes experiencias que he tenido en el campo laboral para quien lo haya tenido. Revisar si definitivamente esas competencias definen ese campo laboral al cual en el cual me estoy enfocando. Entonces, este ejercicio hay que hacerlo. Yo no sé, Claudia, si más adelante buscamos un espacio, podría ser, para pensarnos un taller exclusivamente de sacar esto, ¿sí?
Me encanta, sí, señora. Sí, me parece que es un muy buen ejercicio para que lo podamos hacer, construir y así cada uno esté mucho más claro. Sobre todo, yo no quiero que hagamos esto para que ustedes lo pongan en el papel, sino porque este árbol, cada uno, cuando lo haga, le va a permitir una seguridad y una confianza, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Cuando ustedes les pregunten acerca de elementos de su vida, ustedes van a encontrar que van a empezar a conectar eso que hicieron allí, que se tomaron el tiempo de escribirlo, de pensarlo, volverlo a escribir, borrarlo y reescribirlo, les va a permitir a ustedes tener la seguridad de saber cuando hablan de ustedes. Y eso se ve en una entrevista y creo que la seguridad y la confianza con la que un profesional se acerca en una entrevista es yo creo que el 70% lo más importante en la entrevista. ¿Listo? Cuando sabemos de qué estamos hablando acerca de mí. Entonces, ahí les queda esa herramienta. Para seguir, para que hagamos Mónica, qué pena, este vaciamiento de las... una puntualidad, qué pena, para que ellos Sí. como que también dimensionen y no se nos vayan a aburrir y digan, entonces, ¿para qué yo hice este árbol? Este árbol a mí me va a ayudar a identificar, este árbol me va a ayudar a identificar la pregunta más difícil que a uno le preguntan. ¿Cuál es tu defecto y cuál es tu virtud? Entonces, para que lo tengan en ¿es cierto, Sí, Carita, bueno, o me sí, equivoco? sí, un poco. Pero venga, ojo con eso, con lo que acabas de decir, porque si ustedes están pensando en este momento, ay, qué aburrimiento hacer esto, pues, compañeros, estamos fuera de foco. Porque para construir la hoja de vida, eso es lo que necesitamos. Porque por eso pasa que las hojas de vida que nos llegan hasta vienen sin nombre, ¿sí? Eso es lo que sucede. Porque no estamos seguros, no nos apropiamos de lo que estamos haciendo en ese documento. Entonces, es un poco como ajeno. Ah, cogí una hoja de vida de otro y lo monté sobre esto y entonces, no. El ejercicio hay que hacerlo. El ejercicio lo deben hacer ustedes. Creo que están aquí por un motivo. Por ahí hicieron una pregunta. Creo que están aquí con el motivo de que su hoja de vida sea hermosa y sobre todo más que hermosa, que tenga un impacto muy fuerte. Y hay algo aquí que yo les escribí en esta diapositiva y es que la hoja de vida es el 10% del proceso de la selección. Pero es un 10% donde o te abren la puerta o te la cierran en la cara, ¿sí? Entonces, de allí depende la oportunidad. Entonces, si esa hoja de vida lleva una fuerza que la persona cuando la ve dice, me encanta, es puntual, es clave. Cuando yo hablo aquí del formato minimalista, no es que no tenga nada, pues hay personas que le meten colorcito. Me he encontrado con egresados acá, por ejemplo, de diseño, que las elaboran hermosas, ¿cierto? Que le meten a veces mucho color y muchos elementos. Sí, pero el formato minimalista, hablo del formato minimalista es cuando planteamos que no tenga muchos elementos que saquen de foco al reclutador que está viendo su hoja de vida. Y ya vamos para allá. Entonces, vamos a entrar en contexto. Creo que todos quedaron con el árbol. Esa es una tarea que queda en serio para cada uno de poder trabajar en casa. Esto no es como que solo Carolina y Claudia y compañías, todo y Paola vengan aquí y me digan qué debo hacer y ya. No, deben sentarse a realizar. Encabezado. Nos vamos para encabezado. Y aquí los compañeros, yo creo que deben estar por acá conectados los 3 compañeros que enviaron su hoja de vida. Se van a dar cuenta que vamos a hacer exactamente lo que hace un reclutador en términos de pocos minutos y que definitivamente o nos deja en el proceso o nos saca de un proceso. ¿Listo? Entonces, lo primero, ustedes que tienen su hoja de vida allí, ahí en la mesa, ahí en el computador, viéndola, pregúntense, miren esa hoja de vida y pregúntense cómo está el encabezado. El encabezado es el primer contacto visual que tiene el reclutador o seleccionador de personal
contigo. Ese es el primer contacto. Entonces, el encabezado debe contener la información de contacto de la persona. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver estos encabezados. Yo recibí 3 hojas de vida para una serie de cargos que habíamos dispuesto en el juego, ¿cierto? Y entonces recibimos estas hojas de vida y vamos a empezar a analizar. Voy a hacer de cuenta que me acaba de llegar la hoja de vida de estos 3 personajes. ¿Listo? Andrés Felipe Salazar Franco. Bueno, Andrés Felipe Salazar, muchas gracias por participar en el espacio, de verdad, de enviar tu hoja de vida. Espero que hoy podamos hacerle todo un proceso a esta hoja. Entonces, lo primero, el encabezado de Andrés Felipe Salazar Franco. ¿Qué vemos en este encabezado? Lo primero, compañeros y compañeras, la fotografía. La fotografía es clave. Si vamos, la realidad hoy es que no nos piden que nuestra hoja de vida tenga fotografía, ¿sí? Eso creo que lo debemos tener allí como puntual. Pero en la cotidianidad, muchos decidimos que queremos ponerle la fotografía a nuestra hoja de vida porque de pronto la hace más personal, porque de pronto pues tengo una foto que me gusta y queda una imagen de mí que puede ser interesante, que quiero que cuando el reclutador vea mi foto pues sea como ese primer contacto que tenemos, ¿verdad? Entonces, si estoy pensando como reclutador en este primer elemento, ustedes van a ir haciendo la revisión con su hoja de vida a la par, y es que la fotografía es la imagen que deseo proyectar en el otro. ¿Qué imagen deseo proyectar en el otro? Y cuando estamos hablando de una hoja de vida, es importante que pensemos en la formalidad que requiere. Aquí hay unos elementos, aquí hay varios elementos de Andrés Felipe, de su hoja de vida, que debemos hacerle una transformación. Y es que la fotografía, alguien que me diga qué ve en la fotografía. Alguien que se atreva a decir qué ve en la fotografía. Que está montado en un carro. Exacto, que tiene el cinturón de seguridad Es puesto. un bonito carro, ok, que tenemos el cinturón puesto. ¿Qué les hace suponer eso? Que fue una fotografía tomada así rapidito, ¿cierto? Es más, creo que estaba en un trancón, si no estoy mal. Por ahí me hace pensar en eso. Exacto, por ahí me están escribiendo. Es una foto más de redes sociales. Compañeros, la hoja de vida debe ir. Si decido ponerle una fotografía a mi hoja de vida, requiere una formalidad. Y esa formalidad está en que no necesariamente tiene que ir con corbata ni saco, no necesariamente. Eso es una decisión muy personal. Pero sí requiere la formalidad en términos de unos colores apropiados, un fondo blanco o preferiblemente claro, ¿sí? Porque resulta que para el reclutador es importante estos elementos porque visualmente el reclutador está todo el día recibiendo documentos de hojas de vida. Todo el día está recibiendo, por ahí me están diciendo informal, poco sería. Sí, de pronto era la foto chévere de la red social, la necesitaba ponerte rápido y la puse, pero justamente ahí es para que no cometamos estos errores. Revisen su hoja de vida. Ustedes tienen su hoja de vida en la mano, váyanla revisando, pónganle, escríbanla encima, cámbiale la foto, arréglele tal cosa, ¿sí? Váyanla trabajando allí. Entonces, requiere que un reclutador está todo el tiempo mirando hojas de vida. Visualmente eso implica un desgaste, implica una demanda personal, implica que todo el tiempo, cuando ellos revisan hojas de vida para un cargo, Claudia nos lo decía ahora, aquí nos mandaron 3, pero muchos reclutadores no reciben 3 para un cargo, reciben 100, 200, hasta 500 hojas de vida en un día y tienen que hacer
un repaso súper rápido para identificar con ese ojo agudo que tienen ya, porque se agudiza esa mirada, de poder identificar quién sí y quién no. Entonces, si estamos diciendo que el encabezado es el primer elemento que yo miro, leo, establezco un contacto con la persona, no puedo tener ese ejercicio de que si la fotografía que puse tenga los elementos que no son correctos. ¿Listo? Entonces, ese puede ser un elemento donde me digan, no, pasa, no lo tuve en cuenta, ni siquiera porque se haga consciente de que, no, es que miraban un carro, como pasa, es que aparte venía en un trancón, ¿cómo así será que la sacó? No, no se van a poner a analizar eso, pero sí van a decir de manera quizá inconsciente, decir, no, no va. ¿Listo? Entonces, allí es supremamente importante, por favor, revísenlo en su hoja de vida. Lo otro, el nombre. ¿Alguien iba a hablar allí? ¿Alguien va a decir algo? No. Nombre, establecerlo de manera clara, comprensible y firmeza en términos del manejo de colores. Muy atentos y atentas con eso cuando hagan su hoja de vida. Por favor, si nos ponemos a jugar mucho con los colores, yo creo que, no sé si ven que yo les estoy señalando aquí el nombre, si nos ponemos a jugar mucho con cambio de colores en los diferentes espacios de la hoja de vida, eso genera un desgaste. Por eso yo les hablaba al principio de un formato minimalista. ¿Puedo utilizar colores en mi hoja de vida? Sí, porque quizá hace parte de lo que hace parte de mi identidad como profesional y quiero darle ese toque, ¿cierto? Pero que no se convierta en un elemento donde tú todo el tiempo vas a tener a la persona que está leyendo tu hoja de vida en un cambio de colores que también genera un desgaste y genera de manera inconsciente como algo que no cuadra, que no va, que no guarda una firmeza. Entonces, por favor, en ese elemento, revísenlo también ahí en su documento, a ver si la vaina, cómo lo estamos viendo. No lo vean con ojos de su propia hoja de vida. Trátenlo de ver con ojos de alguien que no los conoce, que nunca en la vida los ha visto, que está viendo allí. ¿Listo? Lo otro, me encuentro mucho y me lo encontré con estas 3 hojas de vida. Lo quiero decir, y es que no estamos atentos a la revisión ortográfica. No estamos haciendo revisión de cómo escribimos. No estamos haciendo revisión de qué palabras, por ejemplo, deben ir en mayúscula, qué palabras deben ir con una inicial mayúscula, cuáles con inicial minúscula. ¿Listo? Tenemos que estar muy atentos de eso. Entonces, hagan esa revisión puntual en ese documento que ustedes tienen allí. Y aquí el otro elemento es los datos de contacto en ese encabezado. Fijémonos que, uno, estén actualizados. A veces ponemos el correo al que nunca nos vamos a fijar. Y entonces yo les pregunto, ¿y cómo pretendes ser llamado o llamada? ¿Cómo pretendes ser contactado? Si no te contactan en un primer momento, posiblemente te hagan 2 o 3 llamadas, pero si ya no funciona, no te van a dedicar más tiempo. El tiempo del reclutador es contado, ¿sí? Porque no les están pidiendo una hoja de vida, les están pidiendo muchas hojas de vida. Entonces, hay que tener en cuenta datos actualizados, por favor, de manejo constante, de acceso a la información. Aquí Andrés Felipe nos puso LinkedIn. Compañeros, si usted va a poner LinkedIn, asegúrese de que usted tiene actualizado LinkedIn, que tiene enfocado LinkedIn para aquel perfil que usted quiere mostrar, vender en su oferta laboral. ¿Listo? Por favor, tengámoslo en cuenta. Alguna vez me pasó, llegó una compañera acá, revisamos, me dio por probar porque ella me puso link, me puso todas las redes sociales. Y yo le dije, ven, vamos a hacer un ejercicio. Y revisamos LinkedIn, me había puesto Instagram y nada cuadraba con lo que profesionalmente decía esa hoja de vida. Entonces, si lo vamos a poner, se los pido, ojo con eso, porque puede ser un elemento donde ustedes les digan, no va más. ¿Listo?
¿Preguntas hasta allí de encabezados? Por aquí tenemos el otro encabezado. Pedro Andrés Ícaro, Pérez. te Dime. dejaron una pregunta en el chat que no me atreví a responder. Dice Vale. Nayibe Solís, dice, ¿es preferible enviar la hoja de vida sin foto? Yo no les quiero decir, no, pues yo no les quiero decir aquí, ¿es preferible o no es preferible? Yo creo que esa es una elección personal. No es razón para eximirte de una posibilidad de trabajo. Sé, por ejemplo, porque hay algunos estudiantes de práctica que me han dicho lo siguiente acá, y es que, por ejemplo, para los bancos, para ciertos bancos, cuando han mandado la hoja de vida para las prácticas profesionales, les han dicho, por favor, inclúyeme la foto. Pero por ley, quiero decirles algo, y es que en la ley, pues la fotografía no debe ser, no puede ser una exigencia, porque estaría, para una empresa no podría ser una exigencia la fotografía, porque estaríamos hablando de exclusión, ¿sí? De discriminación. Entonces, no debe ser un requisito de las organizaciones, empresas o demás para elegir a alguien. Ahora, creo que es una elección personal. A mí, Carolina Vanegas Cárdenas, me gusta poner en la hoja de vida la foto, porque me permite, pues, como generar un primer contacto visual con esa persona que está leyendo mi hoja de vida, ¿sí? Es como que me da seguridad cuando yo en el documento pongo la foto, como para que sepa quién soy yo, se haga una idea de esa imagen personal. Cuando en el arbolito decíamos la autoimagen, bueno, creo que es más por allí, pero no es una exigencia, ¿sí? Quiero puntualizar eso, que no es una exigencia. Eso no lo han dejado claro los reclutadores, no, o sea, no puede ser un elemento no puede ser un elemento que favorezca procesos de discriminación. ¿Listo? Entonces, bueno, con Pedro Andrés Pérez Pavón. Pregunta, ¿cumple los requisitos esta fotografía? ¿Qué creen? ¿Qué observan en la imagen? Sí, es un color claro de fondo. Ok, ¿qué más vemos en esa foto? Pues no tiene, es una ropa normal, no es tan informal, pero tampoco es súper formal. Ok. A mí me parece agradable, a mí me parece muy chévere. Creo que es una fotografía eh, que permite también un poco, tiene mucha relación como con los colores que él está utilizando en su formato, ¿no? O sea, guarda eh, como una sinergia allí. Entonces, creo que está chévere. Si Pedro Andrés está por acá, me parece muy chévere la fotografía que estás utilizando. Lo único en este elemento es que allí es más un tema del formato, de pequeños detalles. Compañeros, quiero que ustedes cuando estén allí en su hoja de vida, fíjense en el pequeño detalle. Yo aquí veo un pequeño detalle, y es que, por ejemplo, la línea en lo azul me corta el ejercicio de presentar a Pedro con esta foto. Entonces, por eso les digo que hay muchos elementos allí, como de la imagen, del inconsciente, de cómo conectamos con el otro, de lo que guarda sinergia en esas letras que utilizamos, en los colores que utilizamos, que asociamos con nuestra profesión, ¿sí? No todos los colores son para todas las profesiones, no todos los colores son para todas las personas, porque la pregunta es: ¿qué mensaje quieres dar? ¿Qué imagen quieres proponer para el otro que te está mirando, que no te conoce en otro campo? ¿Sí? Entonces, allí yo les sugiero pensar mucho en el detalle. Pongan ese ojo en detalle a ver cómo nos va. Aquí, Pedro, excelente en términos de que hay un nombre completo y hay una profesión. ¿Mm? Allí es claro. Es Pedro, es un comunicador social y periodista, y él está participando para esto.
A veces ese es el primer requisito, el reclutador mira, ¿es o no es de la profesión que estoy buscando? Si ese es el primer elemento, listo. Quizá en la mente del reclutador pasó el primer filtro. Es comunicador social y periodista, entra dentro de lo que estoy buscando. ¿Listo? Para Oscar Julián Sáenz González, que fue otro de los compañeros que muy amablemente participó en este espacio, enviándonos su hoja de vida. Oscar Julián, pues aquí algunos reclutadores, quiero comentarte, y para todos nos aplica, es que algunos reclutadores nos sugieren que el nombre preferiblemente lo presentemos en mayúscula, ¿sí? Y que cuando establecemos allí, así como Pedro puso comunicador social y periodista, en tu caso, Oscar Julián, estaba bien el ingeniero electrónico, pero allí el diplomado. Creo que el único elemento que se debe nombrar en ese encabezado son aquellos grados que te dan como un diploma, lo que es el pregrado, los posgraduales. ¿Listo? Llámese especialización, llámese maestría. Ah, estudios formales, eso, estudios formales. Bueno, lo que pasa es que el diplomado también nos da un diploma. Entonces ahí es donde yo pongo un poquito, no sé cómo decirlo, pero los diplomados pues no nos aplican es más como un curso, como un estudio complementario, ¿sí? Pero entonces allí en el nombre solo se acompaña el pregrado y posgrados, si lo tienes, la especialización, maestría o doctorado o postdoctorado si lo hay. Entonces, es importante. Y el otro elemento que yo veo aquí desde lo visual, pensando desde ese ojo del reclutador, es que la idea es que el nombre y ese título profesional que tienes, del que te estás haciendo cargo, el que estás diciendo yo soy en mi profesión tal, lo sitúes preferiblemente, lo centres. ¿Listo? No lo pongas aquí. Creo que está más justificado en términos del trabajo en el computador. Entonces, por favor, más orientado. El Cali, no. Allí no es necesario. Ya lo demás, tu hoja de vida le va a especificar en dónde estás, si estás en Cali, si estás en otra ciudad. Si vas de aquí para allá, ya la hoja de vida hablará de eso. Por lo tanto, en el encabezado, no lo pongas. Preguntas hasta allí del encabezado. Alguien que tenga preguntas, algo que se hayan topado en el encabezado, que tengan dudas. Carolina, entonces, según lo que tú manifiestas, el encabezado solo debe llevar el nombre de uno completo en mayúscula y los títulos obtenidos, pregrados, posgrados, nada más. Nada más. El encabezado. El encabezado. Algunos podemos ponerle, bueno, no es que ustedes hoy después de este espacio, sí la idea es que se piensen cómo organizar eso que llamamos hoja de vida. La hoja de vida debe ser máximo 2 hojas, por favor. Si tenemos muchas cosas, máximo 3, pues como porque ya, ¿cierto? Pero máximo, de verdad, porque es que hay un elemento que el reclutador, la persona de selección de personal, no te va a dedicar mucho tiempo, por favor. Ya ahorita vamos para allá, lo que le están preguntando por allá, Claudia. Entonces, ya les voy a decir cómo podemos situar esa otra información. Hay un elemento acá que nos encontramos mucho con las personas que han venido al espacio de asesoría para la hoja de vida, y es que atrévanse, por ejemplo, la plataforma de Canva es una muy buena plataforma de presentarnos posibles formas de hacer la hoja de vida, de cómo situarla, de jugar con los espacios, de jugar con la información, cómo la estamos planteando, para que de verdad ustedes puedan allí explorar cómo ubicar esa información de una mejor manera, que no necesariamente todo tenga que ir en una sola hoja o no tenga que ir en una misma posición exclusivamente, ¿sí? Entonces, el encabezado, sí, Mercy, debe ir el nombre y la profesión, porque es el primer contacto que tú vas a, o sea, es tu presentación, es como que le pasaste la tarjeta y leyó y dijo, ya.
¿Generaste allí un impacto o no generaste un impacto? Y vamos para el perfil profesional, porque muchos me ponen en el encabezado el perfil y no debe ser. A veces ponen en el encabezado el perfil y el nombre por aquí chiquitico. Entonces uno es como buscando a ver esta hoja de vida, quién es, a quién le pertenece, cómo es que es. Entonces, por favor, es por eso. Necesitamos, piensen en la visión, en lo visual del reclutador. Pónganse en el zapato del otro, que cuando miren el documento sea amable, sea agradable, se sientan a gusto de leer. ¿Listo? El perfil profesional. Es posible que el perfil profesional sea la única oportunidad de uno como postulante para presentarse ante un reclutador, ante un seleccionador, ¿sí? Por tanto, ese perfil tiene que ser en cortas líneas. Yo acá con las personas que vienen, ya vamos para allá, Laura. Por tanto, las personas que vienen, hemos hablado, por ejemplo, cuando nos sentamos a construir el perfil profesional, a veces volvemos un párrafo de 10 líneas, lo volvemos en 5. Y hay que hacer ese trabajo. Y para hacer ese trabajo, por ejemplo, les sirve mucho ese árbol del que les compartimos al inicio de este encuentro, y es que les permite, pues, a ustedes pensarse cuál es esa característica en particular. ¿Listo? Perfil profesional implica que pongamos una información pertinente, que sea fácil de interpretar, que las palabras que utilicemos sí tienen que tener un enfoque. Yo les he dicho a todos los que vienen por estos lares o a los que me preguntan, les digo, hey, el perfil profesional debe tener unas palabras claves que ustedes como cada uno en su profesión reconocen hacia dónde está su enfoque de trabajo, ¿sí? Y a veces eso es lo que más nos cuesta. Entonces, por ejemplo, cuando ahora al principio Claudia me presentó, hizo una lectura que hace parte de mi perfil, ¿sí? Y no se imaginan cuánto me costó definir ciertas experiencias laborales, poder entender que estaban, que cabían allí, que cabían en el elemento de, por ejemplo, hablar de salud mental, que es una palabra que es muy corriente, pero que cuando yo la pongo en mi perfil como profesional en psicología, dice algo, ¿sí? Para quien está reclutando, que yo ponga experiencia clínica y en salud mental, ya le hace pensar en algo de ese perfil que ella está buscando o de ese perfil que él está buscando. Entonces, compañeros, eso es algo que ustedes tienen que hacer, y es identificar cuáles son las palabras claves en términos de funciones, en términos de, no lo quiero situar en habilidad ni competencias, más en funciones, en términos de funciones que tienen que ver con ese perfil profesional. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? Porque creo que ahí pueden surgir preguntas. ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Ese perfil, en esas... Mercy. Cuéntame, Mercy. Mercy va a tener que mandar esa hoja de vida, a ver. Sí, yo sí creo, yo sí creo. No, chévere, chévere. Chévere que participes. Dime. Pues dice que debe ser como sintética, ¿cierto? Entonces, en ese perfil, por ejemplo, uno puede destacar, bueno, si uno es una persona apasionada, responsable, y las áreas en las que le gusta trabajar, básicamente. O no tiene experiencia, pues. Apasionada y responsable. Apasionada y responsable. ¿Qué es apasionada y qué es responsable? Pues que es que le mete mucha pasión a las cosas, entonces las asume con bastante responsabilidad para poder llevarlas a cabo, ¿cierto? Y pregunto si... ¿Tú eres economista? ¿Tú eres sí, economista? ¿Tú has sí. visto los perfiles de en los perfiles de trabajo para economistas que pongan, buscamos una persona apasionada? No, Ok. Eso es lo que quiero que hagan.
que revisen diferentes perfiles de ofertas de trabajo. Hagan el ejercicio consciente. ¿Cuáles son las palabras claves que están utilizando acorde al enfoque de trabajo que ustedes están buscando? Y esas palabras claves son las que me van a permitir, van a ser como el punto central del tejido de mi perfil profesional. Esto justamente es lo que pasa, porque a veces ponemos, esa es una característica tuya cuando tú me dices apasionada. ¿Dónde lo situaríamos en el árbol, Mercy? Yo lo situaría En las raíces de mi personalidad. Pero el apasionado puede generarte que si tú lo elaboras más en ser apasionada te hace responsable, ser apasionada te hace, ¿qué más? El tronco del árbol, la autoimagen también. ¿Qué hace ver en ti lo apasionado? Pues lo motiva a uno a lograr objetivos. ¿Cómo? ¿Cómo logras los objetivos? Pues haciendo un plan para llegar a ellos. ¿Lo haces siempre? Normalmente. Listo. Entonces, ¿eso en competencia cómo se llama? Planeación. No, orientada al logro. ¿Ves a dónde llegamos? O sea, tu perfil profesional, si vas a nombrar una competencia clave en ti, es que eres una persona orientada al logro. El perfil profesional requiere elaborarlo. Pero antes de esa competencia, el perfil profesional debe tener esos 3 elementos, compañeros. La experiencia, los conocimientos y habilidades y competencias. Guarden esos 3 elementos. El perfil de 5 oraciones como máximo, ojalá. Bueno, si nos pasamos unita, no hay problema. Pues ahora no van a decir, no, pero es que se me pasa una. Negocien que eso no se me haga muy extenso. Que cuando alguien lo lea sea fluido, que cuando el reclutador lo lea le dé una idea muy puntual de quién es usted en el trabajo, del enfoque de trabajo que quiere hacer, de esas ideas, cuando tú me dices, Marci, el apasionamiento, listo, pero es como lo veo en lo laboral. Porque si yo lo dejo en lo apasionada, pues eso me hace pensar como todo en la vida, ¿no? En muchas cosas. Pero no me sitúa en algo tuyo como profesional. Entonces, ese perfil. Por ahí me preguntaron, hicieron una pregunta, Claudia, es que se me pasó la pregunta. Alguien que hizo una pregunta respecto al perfil, que en cómo se debía escribir. Sí, ya te la hago. Mira, dice, pregunta Laura, dice, ¿el perfil debe escribirse en qué persona? Debe escribirse en tercera persona preferiblemente. ¿Sabemos qué es tercera persona? Pregunto. ¿Sabemos qué es tercera persona? Tercera persona significa que es como si no soy yo quien cuenta la historia. O sea, cuando escribo, no soy yo quien cuenta la historia, sino como si la contara un tercero. Entonces, vamos a mirar aquí estos perfiles que nos mandan. Tercera persona del singular, sí, Francisco. Sí. ¿Listo? A veces, en algunos elementos, en algunos elementos a veces se nos cruzan un poquito como ciertas palabras que pueden situarnos como en primera persona. Revisemos que eso no sea, que al leer el perfil de pronto no vaya a ser incongruente o que no guarde como un elemento allí complejo al momento de leer, ¿sí? Esto requiere leerlo varias veces. Entonces, tenemos 3 perfiles de 3 hojas de vida. Vamos con el primero. Aquí, el primer perfil, si lo analizamos viendo estas 3 hojas de vida,
establecemos una gran cantidad de campos de acción. Y cuando yo digo establecemos una gran cantidad de campos de acción, de acuerdo con el ojo del reclutador, ojo, porque esto no es una percepción de Carol, pues a mí me parece chévere si yo leyera la hoja de vida de alguien y saber que tiene muchos campos en términos de trabajo, ¿cierto? Cuando hacemos el ejercicio de formular la hoja de vida. Pero creo que para un reclutador es como que le estás apuntando a todo y no sabes a qué específicamente. No es claro el enfoque de trabajo. No puntualizamos hacia dónde yo, Pepito Pérez, en este caso, bueno, no recuerdo usted quién era, pero circulamos entre los tres que seguimos analizando. ¿Yo qué quiero? ¿Sí? Puede que como psicóloga yo tenga muchos campos de acción, pero yo no quiero todos los campos de acción. Yo quiero, por ejemplo, más los campos de acción clínicos. Un ejemplo. Entonces, si quiero más el campo de acción clínica, yo voy a hacer una revisión de ofertas en el campo de acción clínica. Me voy a enterar de cuáles son esos conceptos claves del campo de acción clínica cuando formulan un perfil de trabajo, ¿sí? Y cuando yo miro esos conceptos claves, miro si mi experiencia se enmarca en esos conceptos claves. Y entonces paso a revisar si mi perfil está dando cuenta de que esa experiencia la tengo y por tanto puedo situarlo allí en el perfil. Sí, puede que yo haya tenido experiencia en lo organizacional, que haya tenido experiencia en lo comunitario, que haya tenido experiencia en la clínica, pero para la oferta de trabajo a la que yo le quiero apostar, pues yo tengo que organizar mi perfil para esa oferta, ¿sí? ¿Cuál es mi valor agregado en esa oferta a la que quiero participar? Hay algunos reclutadores, y aquí es donde viene un gran interrogante que muchos nos hemos hecho durante largo tiempo, y entonces tengo que hacer un perfil para cada oferta de trabajo. ¿Qué creen? Escucho. ¿Qué creen? Carolina, sí, entiendo la Hola. parte, hola, lo de hacer un perfil o una hoja de vida para cada oferta de trabajo, sí, eso pues nos lo han dicho muchas veces. Lo que pasa es que cuando uno hace o ingresa la hoja de vida en el empleo.com o en CompuTrabajo, pues solo deja colocar un solo perfil Ok. y ahí pues uno aplica a las ofertas que Las le, posibles. sí, Ok. las posibles o que le cuadren a Ok. uno de acuerdo a lo que están pidiendo. Ok. Entonces, pues digamos que estar cambiando el perfil, pues de pronto allí puede No uno es tan perder viable. oportunidades. Ajá. Sí, 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 entiendo, entiendo porque a mí también me pasó exactamente lo mismo, Andrés, y porque por eso digo que esto es una pregunta que todos nos la hemos hecho, yo me la he hecho muchas veces, me parece, pues a mí me parece desgastante, es desgastante, pues ponerse a hacer, además por lo que tú dices, lo que es CompuTrabajo, lo que es el empleo, todas estas bolsas de trabajo nos dicen como que ingresamos una hoja de vida y cuando solo le damos a aplicar, pues él manda, ¿cierto? Pero ahí es donde yo les digo, tratemos de que ese perfil, cuál es el enfoque de trabajo que queremos nosotros, ¿sí? Yo sé que ahorita la situación es necesito conseguir empleo, pero ese necesito conseguir empleo, démosle un sentido, muchachos. Cuando le damos un sentido, cuando reconocemos en qué me visualizo yo, esa vaina empieza como a organizarse. Así sé cuáles son las ofertas que yo empiezo a buscar, cuáles son las ofertas a las cuales les empiezo a apuntar, ¿sí? Sé que, por ejemplo, si me llaman a una entrevista, hacia dónde me estoy orientando, cómo responder, de qué me apropio. Entonces, aquí hay diferentes áreas. Yo lo que diría, por ejemplo, para acá es mirar cómo todos estos elementos que nos disponen en este perfil, que es administrativo, mercado, servicio al cliente,
¿Cómo lo puedo organizar en el perfil de tal manera que me muestre una fluidez, no solo como un nombramiento allí, ¿cierto? Sino una fluidez en términos de las funciones o el conocimiento o la experiencia que yo he tenido en mi vida laboral o que quiero tener para quienes apenas están como empezando. Entonces, a eso nos referimos porque aquí pareciera que disponemos una serie de palabras, pero no tienen sentido, ¿sí? No tienen sentido. Sé que a esta persona qué le gusta, qué le gustaría, pero no me da cuenta el perfil de cuál es su enfoque de trabajo. Si tiene experiencia, porque las tienen, estas 3 hojas de vida, wow, mis respetos. O sea, la experiencia que yo vi aquí en estas 3 hojas de vida es gigante, pero se quedaron cortos los perfiles para hablar de sí mismos, para mostrarme, para generar el interés de que cuando yo leía el perfil, me llevaba de una a decir, quiero ver qué hay acá. Entonces, es la invitación a que ese perfil al cual el reclutador le va a dedicar como máximo 15 segundos para leerlo, escúchenme bien, el reclutador inicialmente, el primer filtro que va a hacer, no se toma más de 15 segundos. Va a leer su encabezado y va a leer su perfil profesional. Si eso no pega, si eso no le interesa, si eso no llama la atención, su hoja de vida pasa para el lado donde se quedaron las hojas de vida allí. Entonces, el impacto de los 15 segundos iniciales de la hoja de vida es el perfil. Por eso, allí es donde necesito que ustedes se enfoquen a hacer ese árbol. Me interesa más que todo el perfil. Ya ahorita lo demás que les voy a decir es como muy puntual de organizar, pero esto es supremamente importante. Entonces, perdón. Perfil profesional siguiente, un elemento que también vi. No repitamos la profesión. Si en el encabezado yo ya tengo mi profesión, ¿para qué la vuelvo a poner? Primero estoy perdiendo líneas súper importantes de las 5 líneas que me da el perfil. Estoy perdiendo espacio, palabras. ¿Listo? A ti, Andrés. Estoy perdiendo palabras. Ese inicial soy, no, ya sabemos que es tercera persona. Preferible, empiecen con la palabra profesional. Profesional. Me gusta más este inicio de este perfil. Me gusta ese inicio profesional con experiencia en. Lo establecemos, ¿sí? Entonces, de este perfil del soy comunicador social y periodista, quitémosle esto. No repitamos, ya lo dijimos en el encabezado. Segundo, ortografía, por favor. Revisemos esa ortografía, el uso de las mayúsculas. ¿Listo? Por aquí, Diego solicitó anotar algo. Diego, creo que no puedo aprobar. ¿Qué hago? Solicitud de anotación. Claudia. Ahí no sé dónde te está No. saliendo eso. Aquí me salió, pero leí rechazar. Perdón, Diego, pero no. Porque de pronto les dañamos el video a los otros. Redacción, tercera persona. Un positivo de este perfil que toma un sentido más amplio del perfil profesional. Con experiencia en la creación de estrategias comunicativas internas y externas que ayudan a lograr objetivos estratégicos de una organización. Miremos que no redundemos en las palabras, por favor, revísenlo. Entonces, aquí hay elementos que podemos acortar sin perder la información. Todo esto mismo que estamos diciendo en 10 líneas, vamos a hacer el ejercicio de sintetizar y volverlos 5 líneas. ¿Qué requiere, compañeros? Un análisis y una síntesis de quién somos. Eso es lo que requiere. Y sé que lo podemos hacer. ¿Listo? Acá, el otro perfil tenemos extracto. Esta palabra extracto, bueno, no sé.
De manera personal, Carolina Vanegas, yo prefiero nombrarlo como perfil profesional. Yo, Carolina Vanegas. Lo he visto en términos de diferentes desarrollos de hoja de vida, en asesorías laborales con diferentes organizaciones, con jóvenes, con adultos, y un elemento importante es definir si es un perfil ocupacional, si es un perfil profesional, y como aquí en la Universidad Autónoma de Occidente estamos hablando de perfil profesional. Entonces, yo les sugiero, situémonos desde allí. Ese es el lugar que hemos alcanzado. Perfil profesional. En mi experiencia como profesional, en este perfil que nos mostraron, pregunta, ¿da cuenta del perfil solicitado para el cargo? Hay que preguntarnos siempre eso. ¿El perfil que estoy mandando realmente da cuenta de lo que me están solicitando? Por eso les digo, háganse el pasaje analítico de los diferentes cargos, palabras claves, compañeros. Hay que hacer ese ejercicio. Cuando la gente no lo hace, el reclutador se da cuenta, porque en tu perfil no está dispuesto ni siquiera una palabra clave. Es más, si no me equivoco, a veces hay empresas de selección que tienen herramientas donde seleccionan hojas de vida solo, no las selecciona el reclutador, las seleccionan a través de identificar palabras claves relacionadas con el perfil que han hecho publicación. Entonces, por eso les digo, ojo con eso, revísenlos, por favor. Campos de interés o énfasis y competencias y habilidades en el campo. Palabras como, hay ciertas palabras para las cuales de pronto nos quita seriedad en el perfil, ¿sí? Mercy, me disculpas, voy a utilizar la palabra que utilizaste, el apasionada. No nos pega mucho en el perfil, ¿sí? El análisis que hicimos con esa palabra, ¿a dónde nos llevó? Orientada al logro. Es diferente que tú en tu perfil pongas orientada al logro y ya le haces todo el análisis de cómo eres orientada al logro, a decir soy apasionada. Como acá, soy un ingeniero retador con mis objetivos. ¿Qué es lo retador? Allí yo lo dejaría. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Y aquí ya vamos para otro tema, porque vamos ya, esto ya son más cosas muy puntuales, compañeros, que revisen en su hoja de vida. Y es que vi en estas hojas de vida que la formación académica, cuando yo miraba la formación académica, me encontraba con un larguero. Una cosa, yo decía, ¿será que la leo? Y entonces, si eso me produce a mí, ¿qué le puede producir a un ojo de reclutador que lleva todo el día revisando cientos de hojas de vida? Quiero que se hagan siempre esa pregunta. La formación, la información, perdón, debe ir organizada de manera sinérgica, de manera viable para la mirada del otro, de manera que cuando la leamos sea fácil leerla, que no me implique tener que hacer un gran esfuerzo. El orden cronológico, de lo más reciente a lo más antiguo. Si yo ya tengo un posgrado, me he encontrado con hojas de vida, con posgrados, y me están hablando del bachillerato. A menos que usted vea que para ciertos cargos usted tuvo un bachillerato, por ejemplo, tecnológico, y le está funcionando ese bachiller tecnológico para algo en su profe allí, en las ofertas a las que está aplicando. Si dice el pregrado primero y luego el técnico tecnológico, ¿cuál? Orden cronológico del más reciente al más antiguo. Sitúalo así. No hay problema. Si hiciste primero pregrado, luego tecnológico. No hay problema, Diana. Diana, ¿cierto? Entonces, lo más reciente a lo más antiguo. ¿Cómo la redacto? Título. El título es el nombre de la carrera que te dieron. Pero si ya te dieron un título de
Administrador de empresas, ponle administrador de empresas. El título que te otorgaron. No le pongas administración de empresas. Ponle el título que dice el cartón que te entregaron. Si soy estudiante, ojo con esto porque no podemos pasar información falsa en la hoja de vida. Siempre la hoja de vida es un documento legal. Entonces, si yo todavía soy estudiante y me faltan 2 meses para recibir el título, pues chicos, todavía le vamos a poner estudiante de administración de empresas. ¿Sí? Hasta el día en que usted reciba su título, ahí sí le va a poder cambiar ese estudiante de, lo pone como el título que le otorgaron. Nombre de la universidad, ciudad y año de finalización. No pongan toda la fecha del 2 de mayo de 2022. No. O inicié el 20 de septiembre del 2000 y terminé el 5 de junio del 2005. No lo pongan. Si usted ya terminó, ya tiene su título, solo póngale el año de finalización. Tratemos de disminuir la información que atiborra de pronto un documento legal como la hoja de vida. ¿Listo? Formación académica diferente a los estudios complementarios. Eso es otro elemento que me encontré en estos perfiles. Diferenciemos el estudio formal al estudio complementario. ¿Cuáles son los estudios formales? Alguien que me responda a eso. ¿Cuáles son los estudios formales? Caro, pregrado, posgrado. Pregrado, bueno, aquí en la universidad Sí, tenemos el tecnológico, posgrado, ¿no? pues está especialización, maestría, doctorado, y el Exacto. pregrado, Y pues técnico, tecnológico también. profesionalización, Ok. también tecnología y técnico. Exacto. Esos son los formales. Esos son los formales. Hay algunos estudiantes de práctica que de pronto están aquí vinculados, hoy están presentes y es que me han dicho, Caro, pero es que yo soy estudiante y nada más. Solo voy a poner eso. Listo. A veces me vienen con el bachillerato. ¿Quieres poner el bachillerato? ¿Por qué? No, pero es que el bachillerato tuvo una técnica. ¿Y eso lo dice el título del bachillerato? Una tecnológica. Sí, el título del bachillerato lo dice. Listo, pongámoslo. ¿Sí? No hay problema. Información académica. Pero, de verdad, si ya tenemos un título de pregrado y de posgrado, pues utilicemos solo esos. No tenemos que nombrar todos. Hay hojas de vida a veces que lo mandan hasta con el estudio de la primaria. Entonces, eso invalida el ejercicio también en términos de tu hoja de vida, llena mucho de información, así que por favor no. Y los estudios complementarios son los cursos, diplomados, ¿qué más tenemos allí? Cursos y diplomados, creo que no hay nada más. ¿Sí? Los cursos pueden ser vistos en horas, pueden ser vistos en días, diplomados ya pues que se toman de pronto un par de meses, ¿ya? Pero entonces, esos son estudios complementarios y en la hoja de vida es necesario diferenciar la formación académica del estudio complementario, por favor. Entonces, ¿cómo lo redactamos? Allí se los estoy presentando, nombre del curso, si fue presencial, si fue virtual, el nivel básico, intermedio, avanzado, si es un curso, cuántas horas, ¿sí? Nombrémoslos, nombre de la academia, el seminario o el congreso que te otorgó un diploma sobre eso. Si no está certificado, más que un diploma, un certificado. Si no está certificado, no lo podemos poner, compañeros. Porque cuando una empresa a ti te llame, pasaste la entrevista, pasaste todos los procesos y te van a decir, presenta la documentación de acuerdo a tu hoja de vida y tú no tienes los certificados, puede ser una razón para la que te digan, no puedes estar. ¿Listo? Entonces, no lleguemos hasta allá. Vamos a nombrar en la hoja de vida lo que está certificado. Lo mismo que las experiencias laborales.
Si una experiencia laboral no está certificada, yo no la puedo tener, no tengo cómo certificar eso. No tengo algo que avale que eso sí pasó. ¿Mm? Entonces, por favor. Aquí, de las hojas de vida, estamos viendo. Entonces tenemos, ¿qué vemos? Alguien que me diga qué ve en estos 3 elementos de la formación académica. Que primero colocan por lo menos en el caso, Hola. en la primera, colocan la Ajá. universidad y pensaría yo, pues es más importante lo que se estudió que en dónde se estudió. Y no, Perfecto. no hay Gracias. diferencia, o sea, digamos que en las otras, en la segunda, pues está con negrilla, eh, Ujú. pero pues igual, la universidad, pensaría yo que sería bueno si fuera lo que se estudió en negrilla y el resto normal, sin resaltar. Exacto. Exacto. Lau. Yo pienso que allí es supremamente importante en esa educación, la formación académica, en el espacio de formación académica, debe ir organizado lo que ha pasado aquí en la universidad, ¿sí? Número 1. Y número 2, yo aquí les hago una pregunta, porque haciendo como el análisis, gracias Laura a ti, es, uno, la manera como lo estamos presentando la información y 2, ¿qué me genera visualmente? ¿Cómo me exponen esa información? ¿Sí? Y cuando digo qué me genera visualmente, es que yo veo muchos elementos allí, cambios en el tamaño de letra, por ejemplo, los puntos, las comas, los paréntesis, que no sepa dónde, o sea, no sé cómo organizar mi pensamiento. Yo, Carolina, que le dediqué tiempo a identificar esto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con un reclutador que te está viendo por un corto tiempo? ¿Mm? ¿Qué va a ver allí? ¿Qué está observando? ¿Listo? En esta, en mayúscula debería establecerse es el título para destacar. Exacto, el título que nos otorgan. Y diferenciar de estudios complementarios. Creo que fue la gran característica, el orden cronológico, por favor, diplomados y cursos y demás, preferible que vaya en formación complementaria, todo lo que esté certificado es válido, ¿sí? Ahora, hay un elemento aquí que yo les digo a mí personalmente me sucedió, y es que me tocó cuando yo cada año reviso la hoja de vida. Así esté con trabajo, pero creo que es un ejercicio que hay que irlo renovando, ¿cierto? Cada 6, cada año, para tenerlo como al día. Y hubo, por ejemplo, cursos de hace ya tiempo que yo dije, no, ¿para qué voy a seguir situando este curso si pues ya no le veo como un elemento significativo para mi hoja de vida? Entonces, compañeros, eso puede pasar. Empezamos como lo que se dirían en palabras muy banales, peluquear, ¿no? Es decir, vamos sacando, vamos haciendo filtro de lo que de pronto ya hoy, con el enfoque de trabajo que tenemos, con la idea que hacia dónde nos queremos dirigir y orientar en nuestra vida laboral, pues tenemos que renunciar en ocasiones a veces como a ciertas cuestiones que tenemos allí en nuestra hoja de vida, además para que no se vea como tan llena de información. Y pues hay otros cursos en la medida en que vamos avanzando en nuestra carrera profesional, en nuestra formación, en esto que se llama la formación profesional, en nuestra vida laboral, pues que vamos alimentando como esos elementos, entonces vamos actualizándonos, ¿listo? Para que lo tengan allí muy en cuenta. La experiencia laboral, importante, igual, por favor, presentemos la información en la hoja de vida en un orden cronológico, de lo más reciente a lo más antiguo. Creo que hoy nos vamos claros con eso. Ojalá no vayamos a encontrar hojas de vida por ahí que otra vez estén presentando esta misma situación. Agreguemos, preferiblemente para los que tienen más de 5 años de experiencia, agreguemos información de los últimos 5 años. ¿Por qué? Pues porque a veces presentar toda la información de toda la experiencia, cuando tenemos más de 5 años de experiencia,
nos puede hacer que se nos alargue la hoja de vida, ¿sí? Se alarga y no. Tengo entendido que solamente como para contextos de investigación, a veces nos piden que nombremos todas las investigaciones y contextos donde hemos participado, y ahí las hojas de vida son gigantes. Pero como para los que no estén apuntando para espacios de investigación y que no tengan como esa gran cantidad, hoja de vida, por favor, de 2 páginas como máximo. ¿Listo? Tengámoslo en cuenta. Para los que están empezando, es válido presentar prácticas profesionales. Acuérdense, los que están realizando práctica profesional, pidan el certificado. Nunca nos vayamos de un lugar sin el certificado, ¿sí? Porque si no, no va a ser válido situar allí la experiencia. Lo otro, si usted no cuenta con una experiencia laboral desde su profesión, pero si tiene experiencia laboral en otros campos, haga el ejercicio del arbolito, haga el ejercicio del arbolito e identifique las habilidades y la competencia que esa experiencia laboral le ha dejado. Y se va a dar cuenta que sí le aporta al ejercicio de su profesión, ¿sí? Vuelvo y repito, dependiendo del enfoque que le demos. Y otro elemento allí en la experiencia laboral para que lo tengan en cuenta es cómo estamos redactando esos logros. Los logros deben ir en tiempo pasado. Aquí creo que antes mis 3 compañeros que mandaron las hojas de vida, excelente, además porque tienen una experiencia gigante, yo quedé asustada. Yo me asusté un poquito porque yo dije, ay no, esta responsabilidad como tan grande, Claudia, la verdad, pero dije como, bueno, vamos a hacerle, porque son personas que tienen mucha experiencia, una experiencia muy significativa, pero la idea es que podamos redactarlo, que al momento de alguien leerlo, que a ustedes no los conoce, pues pueda decir, ok, eso, ¿cómo lo veo? ¿Sí? ¿Qué impacto tiene en mí cuando yo te leo? La redacción del campo en la experiencia laboral. Aquí les sitúo que debe tener esa redacción para cada experiencia laboral. Debe ser algo muy puntual, por favor. Nombre de la organización o si es el negocio propio. Si es una empresa que no la conocen, una breve descripción son una línea, 2 líneas como máximo, ¿sí? El cargo que usted ocupó, el tiempo que laboró allí, el tiempo lo sitúa desde el mes y año de inicio y mes y año de finalización. Siempre puede ser con una rayita. Si labora actualmente allí, indíquelo, el mes de inicio y el año de inicio, rayita, actualmente, ¿listo? Las funciones, volvemos al ejercicio de síntesis, análisis y síntesis. Tenemos que sintetizar 3 o 4 como máximo. Aquí me encontré con, porque la experiencia que han tenido es muy amplia, entiendo eso, pero me encontré con algo muy amplio. Entonces, cuando yo me pongo a leerlo, ocasiona que el otro, que el reclutador o el seleccionador que está en ese proceso, se canse, no te dedique tanto tiempo, porque de pronto no ve palabras claves o porque las palabras claves están acompañadas de muchas otras palabras y hace que me pierda en el acto de leer. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. Allí lo vemos, les presento. No, yo quiero decir aquí, Claudia, que estos 3 compañeros tienen una alta experiencia, así que el tema es cómo vamos a hacer para que esa alta experiencia se visualice. Aquí hay elementos claros, aquí hay elementos muy puntuales, por ejemplo, en la persona que trabajó como coordinador de calidad y mercado en Odonto Valle. Hay algo significativo en esta hoja y es que tú nombras el porcentaje, sitúas porcentajes, sitúas números. Un elemento clave en los logros es eso, por favor. Situemos normalmente números, porcentajes de incremento, de mejora, porque eso permite que la persona que está leyendo le sitúe en qué has generado cambio, ¿sí? Cuando la experiencia es como independiente,
Espérate, yo me acuerdo. Por ahí salió esa pregunta de cuando es independiente, ¿cómo la sitúo? Es independiente porque tú tienes tu propio negocio, ¿cierto? ¿Abres el micrófono, porfa? Sí, pues puede ser como ahora estoy iniciando, digamos que el negocio propio, pero como mi carrera yo soy ingeniera biomédica y tengo una especialización en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, Ajá. yo puedo prestar el servicio a la persona que lo requiera, digamos que por medio de un documento, cuando se trata de mantenimiento, un documento que da el INVIMA. Entonces, no necesariamente siempre tengo que estar contratada por una empresa, sino que yo facturo, digamos que con mi propio Con RUT. tu, no, Entonces, con tu, ajá. Yo entonces creo allí que ahí deberías disponer, ahí puedes poner en el título, o sea, donde está el título de la organización, puedes poner como independiente y especificas esas funciones. Tienes que darle mucho impacto a la función y a los logros. Tienes que darle más bien mucho impacto a los logros. Las funciones ser muy específicas y a los logros ojalá le des mucho impacto, ¿sí? Porque en la entrevista eso es lo que te van a preguntar. ¿Mm? Yo creo que es un elemento significativo que seas independiente y estés haciendo, pero destácalo en logros. Eso cómo se visualiza allí. ¿Listo? ¿Y el certificado cuál es? Cuando te lo pidan, el RUT, pues es que es una actividad independiente. ¿Listo? listo, gracias. Bueno, aquí destaque en esta experiencia, destacar el cargo asumido, fundamenta el perfil. Aquí ve en este perfil como que datos incompletos, como que a algunos sí les hacía una especificación, a otros no. Entonces, compañeros, es importante. Si vamos a presentar todos estos cargos, volvemos al tema de la amplitud que nos tomamos para presentar los cargos. Tratemos de que sea más puntual. Elijamos los últimos 5 años, preferible últimas 4 experiencias laborales que hayas tenido. Y sobre esas, trata de especificar allí esa información que permite mostrar tu enfoque de trabajo. Es importante. Aquí le escribí al otro perfil que era importante concretar los logros, ¿sí? Creo que allí hay unas especificaciones que él nos da. No, pues no soy ingeniera eléctrica, no nada por el estilo, pero cuando lo leo yo veo mucha información. Tratemos de que esa información sea más vista, mucho más puntual, ¿sí? Y que contenga mucho más puntualidad en términos de números, de porcentajes, de avance, de crecimiento. Bueno, ya ustedes lo saben plantear desde cada uno de su profesión. Y lo último en la hoja de vida son las referencias personales. Me he encontrado, perdón, con experiencias, con referencias personales que a veces me ponen la mamá, el abuelito y el tío. Y yo digo, ok, yo respeto a tu mamá, yo respeto a tu abuelito, yo respeto a tu tío, toda tu familia, pero ¿en qué me aporta esto para la hoja de vida? O sea, cuando alguien que está buscando un profesional para su empresa, si yo veo que me está referenciando la familia, yo digo, pues obviamente la familia me va a hablar muy bien de ti, ¿sí? Es clarísimo. Yo necesito es posiblemente referencias que me hablen desde este lugar profesional preferiblemente. Entonces, en algunos casos yo le he sugerido a personas que, por ejemplo, en vez de poner el nombre del jefe inmediato en la especificación del cargo, de la experiencia laboral, pónganlo, decidan 2 o 3 jefes suyos que han sido inmediatos, con quien ha tenido un excelente ejercicio de su labor, con quienes han construido, conocen su trabajo, pueden hablar de ustedes desde su profesión, pónganlo allí. Cuando usted ya lo van a contratar, la empresa, téngalo por seguro que le va a pedir las referencias personales. De eso no duden y ahí sí vamos a acudir a la tía, la abuelita, la mamá, el papá, demás. Pero en su hoja de vida, sitúe 2, máximo 3 referencias de personas relacionadas con su ejercicio profesional. Que pueda hablar de usted, que lo conozca,
que la conozca, que sepa usted qué hace, cuál es su enfoque de trabajo, cómo funciona en un espacio laboral. ¿Listo? Y solo pongan estos 3 datos: el nombre completo, la profesión, el cargo y el teléfono de contacto, preferiblemente el celular. No vamos a poner un número, muchos números de teléfono, porque pues llenamos de información la hoja de vida. Entonces, compañeros, evitemos esas referencias familiares cuando vemos que de pronto no va a tener allí pues como una importancia en términos de la hoja de vida laboral. ¿Listo? Y pues creo que hasta aquí llegamos en hoja de vida. Escucho preguntas, intervenciones que quieran hacer, cuéntenme. Una preguntita, Carolina. Dime. Es que alguna vez escuché en un curso que estuve también de hojas de vida que las referencias personales, pues en la hoja de vida como tal, pues uno podía colocar a su disposición, como algo así, para no llenar como Ok. más hojas. Ya en la entrevista o algo, pues si le piden a uno, entonces pues uno las da. Ah, Pero pues, no bueno. sé, si tú Yo creo dices que que de pronto es no, necesario, pues uno las mete, ¿no? no es necesario. Pero me gusta eso que estás diciendo. Lo que pasa es que yo aquí todas las hojas de vida que me han llegado, me están llegando con referencias. Y no sé si es una característica de pronto de algo que les han venido enseñando, ¿sí? Si es así, listo, pongámoslas como referencias. Pero si no, me gusta eso que tú estás diciendo. O sea, no la establezca, digamos, a su disposición. ¿Por qué? Porque es verdad. Normalmente cuando ya te van a contratar, cada organización a veces tiene su propia hoja de vida, te hace diligenciarla y entre esas están las referencias. ¿Mm? Entonces, es decir, creo que si ustedes no ven la necesidad de poner referencias, no las pongan. Cuando la empresa lo necesita, se las va a pedir. ¿Sí? Pero hay unos elementos, por ejemplo, hay unas personas que han venido a asesoría de hoja de vida, que son practicantes, que a veces no tienen mucha información para completar la hoja de vida y este les puede servir como un elemento allí visual de complementar el espacio, ¿sí? Pero estoy muy de acuerdo contigo, Andrés. Fue Andrés, ¿cierto? Estoy muy de acuerdo contigo. Sí, Caro, muchas gracias. A vos, gracias. Merci. Claro, me perdí, no sé si no lo escuché. Los datos de contacto, ¿dónde van? ¿Debajo de la firma? O sea, mi correo, mi celular, mi número de celular. Espérenme, yo voy a compartir, espérenme. Yo abro algo por aquí. Voy a coger una hoja de vida, las que hemos apoyado acá en el espacio. Espérenme a ver, es sencilla. Es muy sencilla, pero bueno, creo que por acá faltaban cositas para mejorar, pero se las voy a mostrar, ¿sí? Para que tengamos como una pequeña idea. ¿Yo cómo hago? Porque no me aparece en lo que quiero compartir. ¿Será que comparto pantalla completa, cierto? Creo que sí. Sí, Ahí están viendo mi pantalla completa. Bueno, con María Alejandra. ahí. Por ejemplo, no, ahora no es que vayan a poner lo mismo de María Alejandra y no, acuérdense que esto es un ejercicio muy personal, pero quiero que veas es, por ejemplo, en esta hoja de vida, bueno, ya aquí hay cositas que ya tiene que irle mejorando, que le va a ir mejorando, pero para esta hoja de vida, por ejemplo, ya utilizó este formato y situó en este lado izquierdo el contacto, ¿sí ves? Entonces es como muy puntual. Hey, hay algo que yo hablo aquí con los compañeros cuando vienen y es que la dirección y los datos muy personales como la cédula, hay reclutadores que nos sugieren no ponerla. ¿Por qué? Porque sabemos que en Colombia, con sus complejidades, a veces esa información nos juega malas pasadas.
como nosotros estamos enviando hoja de vida a muchos sitios, a través de muchos portales y demás, pues estamos circulando información muy personal, ¿sí? Yo sé que en el caso de María Alejandra, por ejemplo, ella me dijo, Caro, yo la quiero poner porque ella estaba apuntando para un banco. Entonces, el banco le pedía esos datos. Por tanto, decidió ponerlos. Pero si no estamos seguros hacia dónde, o sea, que están llegando de manera segura a nuestra hoja de vida, a manos seguras, perdón, tratemos de evitar datos como direcciones, ¿sí? Pongamos solamente datos como direcciones y cédula. Pongamos solamente correo electrónico, teléfono de contacto y si mucho, para quien quiere utilizar, a poner LinkedIn u otra red que considere importante, alguien de diseño, demás, bueno, no sé, de mercadeo, pues lo pone, lo sitúa. Pero si no, yo les sugiero en serio, de manera personal, esto ya me parece que es un riesgo, porque hemos visto muchas estafas con el uso de estos datos actualmente. ¿Listo? ¿Sí? ¿Te queda ahí un poquito más claro? Sí, gracias. Listo. Bueno, otra preguntita para que finalicemos. Yo tengo que ir a cerrar un espacio con familias. Aquí como que me alargué, yo no sé de Claudia si me alargué mucho, pero no se No, emociona. Caro, Qué estuvo pena, qué vergüenza. genial, estuvo genial, a mí me encantó Bien, el taller, muy, qué muy, bueno. muy bueno, muy, muy práctico, espero que todos lo hayan aprovechado Por al máximo. favor, Por ahí, sí. se me sale el Levanta. video, no sé por qué. Te agradezco Ok. muchísimo, A Caro, ti, de a verdad que todas, a me todas. encantó De verdad, a y todas también. espero que a todos tienen información, por favor, enlace. Por favor, hagan retroalimentación. Compañeros, hagan el ejercicio. Esto nos toma tiempo. Miren, yo les digo, había momentos en mi vida que yo decía, ay, no quiero más hojas de vida, no quiero más hacer una hoja de vida conmigo. Porque a veces nos cuesta pensarnos. Es muy fácil decirle al otro, hazlo, hazlo, ¿cierto? Pero cuando hacemos este ejercicio con nosotros, es como que nos toma un tiempo. Entonces, queremos que sus hojas de vida tengan un impacto para que esto se visualice en el momento en que usted participe en un proceso de selección, que hagan la diferencia, que cuando ustedes hablen, lo sienten a una entrevista, que ese va a ser el próximo taller, cuando lo sienten en una entrevista, sepan hablar de sí mismos, ¿m? Sepan decir qué quieren en su enfoque laboral, hacia dónde están direccionados, cuáles son sus competencias, ¿sí? Que no titubeemos ahí cuando nos digan, pero ¿cómo así? Tú dices que eres líder, que tienes liderazgo y cómo visualizas eso del liderazgo. Y nos quedamos como, no sabemos qué responder. Entonces, el impacto, decimos, de la hoja de vida es del 10% en un proceso de selección. Pero desde allí empieza lo que usted va a representar en un proceso de selección. ¿Listo? Entonces les recomiendo, hagan ese ejercicio, tómenle tiempo. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio, Claudia, a todos los compañeros, a Pau, que por ahí también la vi. A todos les agradezco mucho y bueno, espero que haya servido pues para mejorar, ¿no? Que haya tenido, que tenga un efecto de mejora. Por supuesto que sí, Bueno, Caro, estuvo genial. bueno, Mil bueno. gracias. Chao, un abrazo. Te mando un abrazo Chao. grande. Gracias, lo mismo, Clau. Chao.